Somos tu voz. Hace unos días nos enteramos, nos indignamos, podemos decir, ¿no? Del caso de un grupo de sacerdotes venezolanos que luego de haber sido condenados, escuchen bien, no señalados o investigados, sino condenados por delitos de abuso sexual contra menores de edad, pues resulta que algunos de ellos están de vuelta en sus ministerios, están de vuelta en sus iglesias y otros recibieron una condena realmente leve. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Puede ser que la respuesta nos ayude a encontrarla. Ana Vanessa Herrero, que está con nosotros, nos acompaña y es la investigadora, la periodista que realiza la investigación a propósito de este caso. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti por la oportunidad. ¿Por qué no nos vas incluso detallando alguno de los casos, por favor? La investigación comienza hace 2 años después de que conversé con uno de los sobrevivientes que también está plasmado, su caso está plasmado ahí, se llama José Leonardo Araujo, y él había sido abusado cuando él tenía 13 años con un sacerdote mexicano haciendo vida aquí en Venezuela en una congregación. Él trató, de hecho se hizo abogado cuando creció para tratar de buscar justicia porque, bueno, el peso de su trauma fue demasiado. Y trató de buscar justicia por la ley civil y por la eclesiástica. Él le dio, por la parte de la iglesia, le dio el caso, elevó el caso hasta Monseñor Baltasar Porras, que lo recibió y que encomendó a otro sacerdote a hacer la investigación. Pero esta investigación, según documentos, no arrojó evidencias probatorias suficientes como para hacerle una investigación al sacerdote. En particular, en una de las partes decía que también se habían comunicado con el sacerdote y que lo había negado y que había serias dudas sobre José Leonardo como víctima. Y por la parte de entonces ese caso murió en la parte eclesiástica aquí en Venezuela. Y por la parte jurídica, civil, el caso prescribió. Entonces, a pesar de que el fiscal pues, se comunicaba constantemente con José Leonardo y era bastante abierto, pues no había mucho en realidad que se pudiera hacer en ese caso. Lo curioso de esto es que exactamente el mismo caso, con exactamente las mismas pruebas y el mismo testimonio, fue llevado a México, de donde es el sacerdote. Y en México recibió mucho apoyo de una red de sobrevivientes y en México sí fue encontrado culpable este sacerdote y fue expulsado del sacerdocio. Es decir, este era un caso que se pudo haber fácilmente resuelto en Venezuela, pero que no pasó. Y ese es un ejemplo de muchos ejemplos que nosotros tenemos. 10 de ellos que pasaron por el sistema judicial están en el artículo, pero también cabe destacar que yo hablé con al menos una treintena de sobrevivientes que no están en el artículo, que me decían que no iban al sistema judicial por miedo a ser revictimizados o porque sencillamente su caso prescribió y que por el sistema eclesiástico nunca les dieron respuesta. Pareciera que hay o una complicidad o algo, un acuerdo tácito con autoridades judiciales venezolanas. Bueno, por parte del sistema de justicia venezolano, tenemos que entender que el sistema de justicia es muy permeable. Y esto lo decía David Smelda cuando conversé con él, y de verdad es una de las cosas más acertadas, uno de los análisis más acertados en este estilo. Esto es un sistema que incluso los casos que llegaron, incluso cuando hubo equipos de fiscales, de jueces con los que yo pude conversar, que me expresaron su indignación, su cansancio, su angustia en este tipo de casos. Incluso cuando este caso llega a término, no se pudo dar la sentencia que, digamos, hubiese sido esperada en este tipo de delito. Pero es que para más Henry, cuando llega, cuando el sistema judicial por fin se hace cargo de este tipo de casos y los lleva a término, y es encontrado culpable la persona, es decir, ya no hay término de dudas para la parte de justicia, para la aplicación de la justicia, ya no hay término de duda de que este señor es un pedófilo convicto. Viene la iglesia y los devuelve al ministerio, o no les termina el juicio canónico, o sencillamente no se comunica más con las víctimas, con los familiares que están esperando una disculpa, una explicación de por qué, si esto se sabía desde antes, no se ejecutó una medida más rápida. Y, por ejemplo, sin ánimo de que se convierta en un monólogo, pero este caso, por ejemplo, esto pasó en el caso de Enrique Castro, que es uno de los sacerdotes, un sacerdote en Anzoátegui, y él había sido ya acusado ante la Fiscalía y ante el CICPC por 2 familias en 2014. Al menos 2 familias lo acusaron formalmente. Más me dijeron que había sucedido, pero que no se atrevieron a ir a las autoridades. Y el CICPC, en un documento, le informa al obispo
y exponen este documento oficial que el obispo dijo que se iba a encargar y que inmediatamente lo iba a retirar del sacerdocio, porque bueno, estamos hablando de delitos contra niños, tan jóvenes como 10 años. Y eso nunca pasó. La realidad es que el obispo lo mueve de parroquia, lo lleva al Tigre, y en el Tigre abusa de 2 niños, y es el padre de estos 2 niños el que se emprende una tarea titánica para lograr buscar justicia. A día de hoy, el sacerdote fue encontrado culpable, le dieron 5 años de cárcel, él admitió la culpabilidad, él admitió su delito, y la iglesia todavía no le ha dado respuesta sobre el caso canónico a la familia. 5 años parece poco, ¿no? Bueno, según yo no soy experta en la materia judicial como para saber si es mucho o poco, ¿no? Como madre, pues me llama la atención, pero como periodista mi deber fue buscar la opinión de los más altos grados del sistema de aplicación de justicia y llegué hasta el Tribunal Supremo. Un magistrado del Tribunal Supremo accedió a revisar todos los casos y dijo que sin duda en la mayoría, en el 90% de los casos que yo le presenté, si la aplicación de la justicia, las medidas de corrección, ese tipo de delitos parecían bastante bajas. Y dijo textualmente, dijo, aquí hay un problema, sin duda. Luego, también hay otro problema mayor, y es que en el 2017 el Tribunal Supremo emite un fallo, además es vinculante, de carácter vinculante, donde especifica que este tipo de delitos, los crímenes en contra de niños, crímenes sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, no pueden ser susceptibles a ni medidas sustitutivas de libertad, ni tampoco a beneficios procesales. Y en este caso, en el de Azócar, que fue en el 2021, 21-22, él recibe, casa por cárcel, recibe una sustitutiva de libertad bajo régimen de presentación. Eso va directamente en contra del fallo del 2017 del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, evidentemente aquí hay un problema. ¿Qué sucede? Que cuando la familia y la abogada de la familia, que también hizo una tarea titánica para lograr ver a término este caso, la abogada de la familia dice, y la familia dice que ellos no pueden apelar, porque están agotados económicamente, porque son familias altamente vulnerables y de entornos bastante susceptibles, y están agotados también mentalmente por la continua revictimización que supone el llevar este caso, no solamente por la vía judicial civil, sino también por la eclesiástica. Y a día de hoy todavía ni siquiera ellos saben qué ha sucedido con el caso de Enrique Castro por la parte de la iglesia. No saben si fue encontrado culpable, inocente, si se le expulsó del sacerdocio o dónde está el señor. ¿Hay alguna estadística de aproximadamente cuántos casos, cuál es el número de casos que se puedan estar o son susceptibles a entrar dentro de este estudio? No lo sabemos, porque las únicas personas que pudieran dar un poco de claridad es la iglesia como tal, las arquidiócesis, mostrándole a los fieles y a la sociedad en general, mira, estos son los casos que tenemos que han sido encontrados culpables, que hemos investigado, etcétera, y dando sencillamente un ejemplo de transparencia, y eso no sucede, no ha sucedido. Entonces, cuando nosotros nos tratamos de comunicar con la Conferencia Episcopal y con todas las arquidiócesis de los distintos casos que estamos exponiendo en el trabajo, en el artículo, se nos negó el derecho a la entrevista o sencillamente no me contestaron más. Directamente hablé con los obispos y no me contestaron cuando les indiqué para qué quería yo conversar con ellos. Sí, Una bueno. sola persona contestó y se sentó conmigo a conversar. Es el vicario Carlos Viñas, el vicario de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Y él me dijo que en 10 años él ha llevado 8 casos, de los cuales los 8 los ha conseguido culpables. Hay digamos, carga probatoria suficiente como para entender que sí, el señor fue culpable del crimen contra niños. Entonces, solamente una persona de los 8 casos, los 8 culpables, estamos hablando del 100% de los casos que ha manejado, el 100% ha sido culpable. ¿Cuántos vicarios hay en Venezuela? ¿Y cuántos si damos una media de casos que cada uno lleve, cuántos sacerdotes estamos hablando? No son niños, no son 8 niños abusados, son sacerdotes encontrados culpables. Cada sacerdote que yo investigué en este caso ha tenido una media de 2 víctimas, como bajo. Hay sacerdotes que han tenido 8 víctimas. Entonces, ¿de cuántos niños podemos estar hablando si todos los vicarios de Venezuela expusieran los números que han tenido y que han investigado?
Sí, sin duda, porque bueno, si bien nuestra iglesia católica, digo nuestra porque soy católico, no sé si esto es tu caso, se basa, la quinta esencia de lo que somos es el perdón, por eso vino Cristo a la tierra, pues precisamente, ¿no? Una cosa es perdón y otra cosa muy distinta es impunidad. Ujú. Claro, y sobre todo para estas familias, porque tenemos que entender dos cosas. Primero, que estamos hablando de niños y de personas muy cercanas a la familia, porque este tipo de perpetrador siempre, igual pasa con los casos de violencia intrafamiliar, el perpetrador es cercano al núcleo. Entonces hay una calidad de confianza donde cuando el abusador ejecuta su crimen, no solamente rompe la vida de la persona y de la familia, sino la confianza, y es muy difícil. Aquí detrás de todo esto también hay una parte importante en el análisis de la psique del crimen. ¿Qué está detrás? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Otra cosa que a mí me llamó la atención es que la mayoría de estos casos, el nivel de violencia ejecutado por parte de los sacerdotes. Me llamó muchísimo la atención porque entendemos el abuso por parte de sacerdotes como algo que va poco a poco, como una persona que va tratando de introducirse en la mente y en la vida familiar de su víctima. Pero en este caso hubo altos grados de violencia en distintos casos. Y eso me llamó mucho la atención. Uno de los casos es el de Luis Alberto Mosquera, que él hasta el momento, porque la iglesia no ha dicho lo contrario, sigue dando misa en Humocaro Alto. Él en el año de 1996 fue acusado de intentar violentar a un niño de 12 a punta de pistola. Y luego, en el año 2003, violó a un niño, abusó sexualmente de un niño de 6 años, que fue a la parroquia, y lo hizo en la casa parroquial, con alto grado de fuerza de violencia para poder someter al niño. Esto según documentos judiciales. Y esta persona fue encontrada culpable, sentenciada a 7 años de prisión, liberada 2 años después bajo un régimen de presentación, e inmediatamente vuelve a la iglesia y es cambiada varias veces de parroquia hasta que actualmente está en la parroquia de Humocaro Alto en Bueno, estado lácteo. todo esto que tú estás documentando nos va a traer que en efecto se haga justicia. Bueno, yo no sabría decir si esta investigación va a ser eso, lo va a lograr o no lo sé. Mi trabajo fue exponerlo y fue investigarlo y fue demostrar sin ningún término de duda y bajo, y por eso nos fuimos por los casos judiciales, por documentos donde no hay duda de que el sistema judicial encontró a esta persona culpable. Ahora, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que yo he conversado con la mayoría de las familias, la mayoría de los sobrevivientes? Esperan al menos una disculpa. Es que fíjate que ni siquiera la mayoría de ellos no habla de compensaciones, no habla de este estilo de justicia a Vox Populi, hablan de disculpas o de entender qué sucedió con el abusador de sus hijos. O en ese caso, por ejemplo, el caso de José Leonardo, ¿qué pasó con su abusador? Cuando José Leonardo se le da respuesta al Vaticano y se declara este sacerdote culpable y se expulsa del sacerdocio, él sintió que hubo una rendición de cuentas, que hubo una respuesta a su dolor que lleva desde que tiene 13 añitos de edad. Sí, O claro, sea, bueno, es justicia, pues, en esencia, ¿no? una especie, Están clamando de esa justicia, ¿no? pero eso pudo haber llegado antes. Y ese es el Naturalmente, punto. Eso pudo haber naturalmente. llegado antes. Y en estos casos también pudieron haber llegado antes si, por ejemplo, los obispos hubiesen actuado y se hubiesen comunicado con las autoridades a decir, mira, tengo este caso, vamos a investigar qué es lo que está sucediendo. Porque claro, obviamente tienes que investigar, no inmediatamente puedes asumir la culpabilidad, pero demostrado está que en los 8 casos que ha llegado, por ejemplo, el vicario Carlos Viña, los 8 casos, el 100% han sido culpables. No ha habido ningún caso donde él haya dicho, no, mira, fue inculpado pues, de manera fraudulenta. No lo hubo. Y estos son niños, además, extremadamente vulnerables y de entornos sumamente empobrecidos. Te O sea, agradecemos muchísimo estos minutos, realmente muy valiosa tu investigación. Te felicitamos además por esa gracias. valentía de mostrar estas verdades que, bueno, pueden ser obviamente desagradables, pero que hay que justamente evidenciar, ¿no? Para evitar que otras personas más adelante lleguen a ser víctimas, justo y precisamente. Para evitar más verdades desagradables, hay que mostrarlas, como lo estás haciendo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti por el tiempo y por permitirme compartir un poquito más del trabajo.
Ana Vanessa Herrero con nosotros, periodista, investigadora de The Washington Post. Somos tu voz.